Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas centrales de la teoría de la paz o equilibrio, que tiene que ver con el surgimiento de las emociones negativas en la vida de cada uno de nosotros como personas. Estas emociones negativas tienen efectos muy importantes, frecuentemente de carácter negativo, en la conformación de nuestras tendencias de personalidad. Las emociones negativas son 6. La primera es la frustración, la segunda el odio, la tercera es la envidia, la cuarta son los celos, egoísmo, la quinta es la culpa y la sexta es la vergüenza. Todas tienen fundamento en el miedo, en la presencia de una amenaza, y es muy importante observar cómo estas se asocian con la presencia de algunos trastornos de personalidad que tienen mayor fuerza, que se han detectado. Hay instrumentos con los cuales se han medido, y al respecto pues me place decirles que tengo un invitado que es un candidato a maestro en psicología de aquí de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se ha dedicado a trabajar esta investigación de manera más profunda. Él es Jorge Alvarado Orozco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bueno, la primera pregunta obligada es si nos puedes hablar un poco acerca de qué son las emociones y cuáles son las emociones negativas, que aunque ya las mencioné, me gustaría que profundizaras un poco más en decirnos en qué consiste cada una de ellas. Ok, dentro de lo que es la teoría de la paz o equilibrio, las emociones serían las respuestas netamente fisiológicas a los estímulos sorpresa, que sería un evento nuevo para los individuos, o un estímulo significativo, que sería un suceso por el que ya pasó el sujeto y que nuevamente se vuelve a presentar. Estos estímulos sorpresa o significativos desatan, a consideración de la teoría de la paz o equilibrio, 6 emociones: frustración, odio, culpa, vergüenza, envidia y celos, egoísmos. La frustración sería la respuesta tras no conseguir conservar, evitar o desaparecer aquello que se pretendía conseguir, evitar o desaparecer. El odio sería la respuesta que se tiene hacia aquello que te impidió, aquello que te bloqueó, que no te permitió conseguir, evitar o desaparecer aquello que tú buscabas. La culpa sería la respuesta que el individuo genera tras el pensamiento de creer que provocó un daño, sea este real o imaginario, y que debe repararlo. Y aquí es importante señalar que a partir de este sentimiento de remordimiento viene el autocastigo, el cual se genera con la intención de evitar o de atenuar la venganza que pueda recibir por parte de la persona que fue agredida. Las restantes emociones negativas serían la vergüenza, la envidia y los celos, egoísmos. La vergüenza, dentro de la teoría, es entendida como un estado de paralización ante el temor de ser rechazado. La siguiente sería la envidia, que sería la respuesta que surge tras desear algo que tiene otra persona, es decir, desear lo que tiene el otro, en tanto que los celos, egoísmos sería el no prestar eso que tú tienes y que te da ventaja sobre los demás. Por el temor a perderlo. Por el temor a perderlo. Todo ello en relación con el conseguir conservar, evitar o desaparecer. Ah, mira qué interesante. ¿Y estas, qué sucede cuando se resuelve? Por supuesto, supongo que se reinstala uno, se ubica en un nuevo estado de paz o equilibrio, pero ¿qué sucede cuando esto no se resuelve? ¿Tiene alguna repercusión en términos de nuestras tendencias de personalidad, nuestra personalidad en sí? ¿Nos afecta el no resolverlo? ¿En qué se convierten las emociones negativas cuando no se resuelven y qué consecuencias más a largo plazo pueden llegar a tener? Ok, la teoría de la paz o equilibrio contempla estas dos vertientes que usted está manejando. Uno sería llamado el círculo del miedo y el otro sería el círculo de la paz. Ok, cuando una persona se enfrenta a un estímulo sorpresa o significativo, hay dos posibilidades. La primera de ellas es que acepte o rechace abiertamente, con gusto y sin queja, tanto el evento como las consecuencias que tienen sus conductas. Cuando esto sucede, la persona se reinstala a un estado similar de paz o equilibrio del que partió, pero
Cuando la persona, en vez de aceptar o rechazar abiertamente, comienza a tolerar, comienza a controlar, comienza a juzgar, surgen las emociones negativas. ¿Nos podrías decir, por favor, a qué te refieres cuando hablas de tolerar, controlar, para que nuestros seguidores tengan una idea más clara? Ajá. La palabra tolerar es entendida como fingir que aceptas algo que en verdad rechazas, o rechazar algo que en verdad aceptas, mientras que el controlar es la imagen que se le quiere dar a los demás, en el sentido de que viene un evento y tú ante los demás aparentas que todo está bien o que definitivamente todo está mal. Cuando estas conductas aparecen dentro de los individuos, hemos encontrado que casi de forma inevitable empiezan a experimentar las emociones negativas, siendo la principal de ellas, o la primera, o la puerta de entrada, como se le quiera ver, lo que es la frustración. Ajá. Cuando la persona comienza a tolerar o controlar, vienen las emociones negativas, existiendo la posibilidad de que en ese momento pueda rechazar o aceptar abiertamente lo que le ocurre, pero si sigue empecinado en controlar y en forzar las situaciones, inevitablemente comienza a caer en lo que es el círculo del miedo. El círculo del miedo plantea lo siguiente, que después de las emociones negativas, las personas comienzan a mostrar niveles de ansiedad, posteriormente desesperanza, y en un momento más álgido, manifestaciones depresivas. ¿A qué se refiere uno cuando habla de ansiedad desde esta perspectiva de pensamiento, desde esta teoría de la paz equilíbrica? Es porque yo he estado promoviendo que se trata de una alerta permanente. La ansiedad es un estado de alerta permanente en el que no te puedes distraer, que siempre está esperando la llegada de un estímulo sorpresa o nuevo que te pueda alterar, o bien de uno significativo que pueda volver a alterarte. Y ese estar siempre a la expectativa de qué es lo que sucede, pues es la ansiedad. La desesperanza ya es una pérdida de confianza mayor, que se cree que ya no se puede esperar algo bueno, que ya no se puede conseguir algo, que ya no se pueden cubrir expectativas. Y la depresión, por supuesto, es un estado de abatimiento mayor. ¿Tú qué encontraste en tu investigación? ¿Realmente hay asociación entre estas emociones negativas y estas respuestas de salida, como son la ansiedad, la desesperanza y la depresión? ¿Se encontró algo que sea digno de mencionar, de probar en la teoría? Bueno, al respecto, el trabajo que se realizó con la intención de validar precisamente empíricamente lo que en la teoría de la paz o equilibrio es conocido como el círculo del miedo, el procedimiento efectuado nos reveló que efectivamente la experimentación y no resolución de emociones negativas inevitablemente lleva a los sujetos a presentar niveles de ansiedad, desesperanza y posteriormente manifestaciones depresivas. Vale mencionar que el área que más genera emociones negativas es la familia, y en específico los problemas con los padres, seguido después del área personal, que tiene que ver con la indisciplina o la incapacidad para hacer frente a las adversidades que plantea la vida, ya sea en el ámbito laboral, escolar, familiar, etc. Posterior, el siguiente ámbito que se halló que genera más emociones negativas es el área de la pareja, y en específico relacionado con lo que es la infidelidad y el proceso de ruptura que hay en ese vínculo emocional. Fíjate que también, esto sí yo lo leí en algún lugar, ahorita no recuerdo la cita, pero se ha encontrado y se ha escrito que es más frecuente que las chicas lleguen a la depresión, y pues es menos frecuente que los hombres lleguen a la depresión, por un lado. Por otro lado, se ha encontrado que las mujeres intentan más veces suicidarse, pero no lo consiguen, o sea, lo consiguen menos, y los hombres lo intentan menos, pero lo consiguen más. ¿Será que los hombres guardan más rencor, las mujeres guardan menos rencor y expresan más? ¿Qué resultados encontraste en términos de sexo respecto de la experiencia de emociones negativas y de trastornos a nivel de personalidad, como ansiedad, desesperanza, depresión? ¿Nos puedes comentar, por favor? Ok, bueno, básicamente encontramos que la mayoría de las personas en las que realizamos el trabajo mostró que efectivamente todas en algún momento de su vida habían vivenciado o experimentado alguna emoción negativa, encontrándose que la principal fue la frustración. De hecho, la mayoría de nuestros participantes
vivieron la frustración, pero curiosamente ninguno había podido resolver. De los siguientes, la siguiente emoción negativa que más frecuencia tuvo fue el odio y posteriormente la culpa. Es necesario mencionar que yo solamente trabajé sobre esas 3 emociones. Perfecto. Pero lo relevante de esto es que la teoría de la paz y equilibrio tiene congruencia en el sentido de que efectivamente estas emociones van de la mano, no hay emociones negativas solitarias, aisladas, huérfanas, no existen. Y lo que se encontró fue que las mujeres tienden a experimentarlas más, pero curiosamente son los hombres los que tienden a callarlas más, a aguantarla. Y esto se observó cuando las mujeres, en comparación con los hombres, tienen menos años viviendo con una emoción negativa. Es decir, los hombres sí dijeron vivenciar menos frustración, pero son los que llevan más tiempo, más años vivenciando cualquiera de las emociones negativas. Y esto tendría congruencia con lo que usted plantea al principio, en el sentido de que efectivamente a la mujer, por otra parte, en la familia se le enseña a ser expresiva, mientras que al varón se le enseña a aguantar, a callar, a tolerar las cosas. Para mostrar fortaleza, ¿no? En este caso, y la mujer no importa que muestre debilidad. No, eso es algo muy notorio. Psicosocioculturalmente, ¿tendrá que ver con alguna cuestión de carácter biológico? Es probable, ¿no? Seguramente. Bueno, y para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, a mí me gustaría muchísimo saber si desde lo que tú encontraste en tu investigación y por supuesto desde la teoría de la paz y equilibrio hay alguna alternativa para evitar el impacto tan fuerte que pueden llegar a tener estas emociones negativas y las consecuencias, ¿verdad?, que estas tienen en la vida de las personas. ¿Qué alternativa podemos plantear para nuestros seguidores? Bueno, para todos aquellos que en algún momento hayamos experimentado cualquiera de las emociones negativas y que las sigamos teniendo presentes, valdría la pena poner en práctica la estrategia comportamental del ser en el hacer, donde se es lo que se hace y se hace lo que se es, sin remordimientos, sin contradicción alguna, con gusto y sin queja, como lo plantea la teoría de la paz y equilibrio, ya que ello nos daría la base para aceptar o rechazar abiertamente, con gusto y sin queja, los eventos, los estímulos sorpresa o significativos que tengamos, a los que se haga frente, así como las consecuencias de los actos de las personas. Esta estrategia de aprender a aceptar o rechazar abiertamente, con gusto y sin queja, de verdad que es algo muy importante, porque aceptar o rechazar abiertamente, con gusto y sin queja, nos llevaría a resignificar las cosas. Todo cambiaría por completo. No tendríamos por qué aguantar, soportar, tolerar, porque, de acuerdo con lo que Jorge menciona, tolerar es de lo peor que te puede suceder. ¿Por qué? Porque implica fingir que aceptas algo que de verdad rechazas, o bien fingir que rechazas algo que de verdad aceptas. Por consiguiente, tienes que soportarlo, aguantarlo y, por supuesto, mentirte, reprimirlo, controlarlo, callarlo, ocultarlo, en fin, una serie de consecuencias muy, muy lamentables que valdría la pena poder ir evitando. Ser en el hacer no es una postura egoísta, en el sentido de que eres para ti mismo, pero lo compartes, ya no compites, compartes, te vuelves complemento de otros. Yo creo que es una alternativa realmente favorable, que nos llevaría a tener una vida más tranquila, ¿no? Más en paz, equilibrio. Más en equilibrio. Y también vale la pena mencionar que el ser en el hacer no es algo que se dé de la noche a la mañana, no es algo que sea fácil. Todo esto por la forma en que se ha sido educado, por el elemento base de la sociedad, que es la familia, porque la familia te enseña a tolerar, a aguantar, a callar, a juzgar. No es una estrategia comportamental sencilla, ni que se dé de la noche a la mañana, pero sí es necesario comenzar a implementarla, comenzar a practicarla para vivir precisamente en un estado de paz o equilibrio. Pues sí, lo que sucede es que Jorge un día me comentó que la familia igual puede ser un punto de apoyo, que también el lugar más violento de la sociedad, ¿no es cierto? Ajá. ¿Quieres comentar al respecto ya para ir cerrando? Bueno, sería retomar algo de lo que ya se mencionó, los resultados que nos permitió ver el trabajo que se realizó, fue que efectivamente la fuente de sufrimiento más notable que tuvieron los participantes fue la familia, y de ahí
problemas relacionados con la familia. Entonces, si bien puede no ser el grupo más violento, sí puede ser la fuente de sufrimiento más cercana y más brutal, más coercitiva, como se le quiere ver, a la que están asociadas las personas. Pues bueno, queda el compromiso para saber si Jorge nos puede hacer favor de venir a hablar ahora en otra oportunidad acerca de la familia y cómo es que tiene este impacto coercitivo en las personas. Por vía de mientras queda la propuesta. Si tienes una emoción negativa, pues no dejes que esta crezca, que se vuelva rencor, que se vuelva un resentimiento, que se te vuelva un remordimiento. Mejor acepta o rechaza abiertamente, con gusto y sin queja. No toleres, es decir, voltea a otro lado, busca otro objetivo, una alternativa diferente. La vida es muy amplia. No tienes por qué clavarte en una sola forma de comportarte. Y mejor busca tu ser en el hacer, con gusto y sin queja, para que trates de vivir más en paz y equilibrio, con más armonía, menos tenso, con menos sufrimiento. Y de eso vamos a hablar en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por tu atención, que tengas un muy buen día. Adiós, buena tarde. Adelante.